Hola, hola, ¿qué tal chicos de CIAFI? Esta es la capacitación inicial de Python en inteligencia artificial. El día 9, fundamentos de redes neuronales. En la sesión pasada vimos pues una pequeña red neuronal para la creación de un modelo capaz de reconocer emociones a través del texto y también utilizamos herramientas para reconocimiento de voz que nos brinda Google. Y bueno, ya que estamos hablando de Google, es importante mencionar que ellos crearon TensorFlow, la cual es un framework que nos permite construir y entrenar redes neuronales. ¿Cómo funciona TensorFlow? Básicamente, podemos decir que con tensores, que son estructura de datos que se emplean para aprendizaje automático. Entonces, vamos a ver un poquito de TensorFlow y posteriormente voy a explicar algunos aspectos importantes que hay que ver en el entrenamiento de redes neuronales. Bueno, uh, la instalación normal es pip install TensorFlow y bueno, después checamos la versión, ¿no? Al día de hoy, primero de diciembre del 2023, es la versión 2.14.0, ¿vale? Ok, eso ya estaba instalado, pero recuerden, siempre hay que instalarlo en caso de que no. Posteriormente, pues, algo que se hace en los lenguajes de programación cuando los estamos aprendiendo es crear el primer hola mundo, ¿vale? Entonces, lo importante que hay que ver, pues, es cómo hacer un hola mundo, ¿vale? Importamos TensorFlow, le aplicamos un alias tf y vamos a guardar nuestro tensor en la variable llamada hello, ¿vale? Entonces creamos un tensor que es constante, es decir, nunca va a cambiar su valor. Y ese tensor almacenamos una cadena que dice hola TensorFlow, ¿vale? Posteriormente hay que decodificar que si recordamos un poquito la tarea 2 que hicimos aquí en CIAFI, bueno, en el curso propedéutico, al codificar algo, esas letras se aplica el código ASCII, que son números, ¿vale? Entonces, para decodificar esos números, pues es cuestión de ver si está en ASCII, por ejemplo, si este es creo que la en ASCII es 67, pues veríamos números separados, ¿no? Y si ve un 67, al aplicar la decodificación, va a decir, este número 67 significa la letra A, ¿vale? Entonces, aquí vamos a utilizar NumPy, como son números, quizás es algo complejo, pero TensorFlow son números, convierte esos vectores en números y los va a decodificar. Entonces, esos números los va a almacenar en ASCII y con decode vamos a decodificar esos números en ASCII, ¿vale? Entonces, hola TensorFlow. Ok, además de mostrar o de guardar datos, pues también podemos realizar operaciones básicas como multiplicación, división, suma y resta. ¿Ok? Entonces aquí vamos a crear dos tensores, uno llamado A, otro llamado B. A va a valer 5 y B va a valer 2. Recuerden que vamos a crear un tensor constante. Entonces aplicamos constant y ahí está. Y simplemente como operaciones básicas de variables, sumamos A más B, A menos B, multiplicamos y dividimos, ¿vale? Esto pues no se preocupa porque dice TensorFlow, ok, son números que están almacenados en mí. No es necesario ni acudir a, por ejemplo, como en las listas que usamos la anotación de las casillas así. No, dice, ok, yo valgo, por ejemplo, A, yo valgo 5 y B valgo 2. Se hacen las operaciones de forma sencilla. De este modo, para decodificar, pues ya. Por ejemplo, pues podemos escribir así hello. ¿Qué pasa si escribimos hello? Vemos que están los datos, ¿vale? Los, los tiene en datos binarios, ¿ok? Entonces, ustedes pueden hacer sus pruebas y
Ahí está. ¿Vale? Ok. Vamos a realizar un modelo de regresión lineal simple. ¿Qué es un modelo de regresión lineal simple? Vamos a un poquito. Creo que usamos Miro. Voy a usar Miro. Aquí sí. Una disculpa por no haber abierto la herramienta de Miro. Recuerden, iniciamos con Google, si estoy de acuerdo con esta cuenta. Y vamos a iniciar un nuevo notebook para explicar estos temas. ¿Vale? Entonces, ahí está. Ya lo creo. Ok. Quitamos esto. Ok. ¿Qué es un modelo de regresión lineal simple? Estos se suelen ver en algunas clases como física o química, en el que tenemos nuestra gráfica, ¿no? Coordenadas, pues X, coordenadas Y. Y por ejemplo, estamos haciendo mediciones y una medición nos da este puntito, ese otro puntito. La siguiente medición pues nos da hasta acá, ¿no? Y así, ¿ok? Si unimos las líneas, bueno, los puntos, nos da una línea. Esta, ¿no? Y pues con su respectiva fórmula, ¿no? X más B. Recordamos que B es la ordenada al origen, que es básicamente donde se intersecta, ¿vale? Y la pendiente es con qué razón o en qué frecuencia o cómo es que conforme avance en X, avanza en Y, ¿vale? Es esto. Que la regresión lineal simple es de que a partir de un dato, esto se le aplica en las calculadoras. Ustedes tienen estos datos y aplicando ese modelo de regresión lineal simple en las calculadoras, hay veces, bueno, siempre les van a dar el valor de B y de M, ¿no? Entonces, por ejemplo, si M vale 2 y B vale 1, pues ya nuestro modelo de regresión lineal sería así. ¿Qué es regresión lineal? Es de que nosotros vamos a asignar un valor X y vamos a predecir en esta línea dónde va a estar eso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que aquí sea 1, 2 y 5, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, oye, en el valor 3, ¿cuánto va a valer acá? ¿No? Por ejemplo, que aquí sea un 2, aquí un 7 y aquí un 9, ¿vale? Aquí la pregunta es, ¿cuánto va a valer Y si X vale 3? Ok, simplemente sustituimos, ¿no? Con X igual a 3, aquí aplicamos 2 por 3 más 1, más 1. Ok, que este no valga, porque ya vi la respuesta. Que estos valgan 9 y esos valgan 11. ¿Vale? Ok, ahí está. Ok, 2 por 3 más 1 nos da 7. Eso quiere decir que con nuestro modelo de regresión lineal, que es nuestro modelo, no olvidemos que es este modelo de regresión lineal, vamos a predecir que cuando X valga 3, Y va a ser igual a 7. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, 3 aquí. Si hacemos la línea, pues, bueno, no, imaginemos. Esto es lo malo de dibujar las gráficas de una forma tan burda. Aquí está, ¿no? Entonces aquí estaría su número 3, ¿no? En 7. Y bueno, eso se llama regresión lineal. Es conforme una ecuación de la recta, vamos a descubrir los valores que están dentro de ella, ¿no? Y bueno, aquí pues ya damos los ejemplos. Em, obtiene, es un modelo secuencial, recibe estas entradas y compilamos el modelo, ¿no? Se usa el compile, un optimizador SGD y ahí está, ¿ok? Algo
que hay que tomar en cuenta es el verbose. Aquí compilamos el modelo, es decir, lo preparamos todo y cuando usamos fit ya entrenamos el modelo. Verbose se utiliza para esto, para dar información del entrenamiento. Yo recomiendo bastante usar Verbose 2 porque les aparece cómo va mejorando la pérdida y la precisión y cuánto tiempo se está tardando cada uno de los pasos. ¿Ok? Y bueno, vemos que aquí nos va a hacer un total de 1000 pasos. Va a entrenar tanto X como Y. Los va a entrenar. Y finalmente pues ya da el resultado. ¿Ok? Y es decir, aquí con lo que entrenó, el resultado para X igual a 5 nos va a dar 9.9936, ¿no? Que es algo como lo que hice aquí. ¿Qué hizo el modelo ahorita que construí? Calculó estos dos valores. Con esos dos valores, con los datos que obtuvo, pues ya pudo deducir que cuando X vale 5, el resultado es 9.90 y tantos. Bueno, algo así decía la salida. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hizo el modelo de regresión lineal. Cuando obtenemos un modelo de regresión lineal es obtener el valor de la pendiente y de la ordenada al origen. ¿Ok? Bueno, siguiente paso. Conceptos básicos de redes neuronales. Ok, esto ya vimos un ejemplo. Se pueden entrenar redes neuronales tan basiquitas. Pero, ¿qué son? Cada uno de los conceptos es importante verlos. ¿Ok? Pues redes neuronales es mejor empezar. ¿Qué es una neurona? ¿Vale? Una neurona es una unidad básica que toma entradas, aplica una operación ponderada y una función de activación para producir una salida. Ok, sí suena algo raro. Ok. Una neurona se suele representar así un circulito, una entrada y una salida. Así. Así como puede tener múltiples entradas, puede tener múltiples salidas. ¿Ok? Entonces es un circulito. Y en ese circulito, en esta función, aquí, se llevan a cabo funciones que pues suelen denominarse con sigma. Aquí está. Entran pues ya los datos de entrada, pasan por una función y nos da una salida. ¿Ok? De forma básica, esa es una neurona. Entran datos, los transformamos, salen datos. Siguiente, red neuronal. Es una red de neuronas interconectadas, compuesta por capas de neuronas, incluyendo la capa de entrada, capas ocultas y capas de salida. Ok, ¿cómo es una red neuronal? Ok, imagínense, bueno, primero, ¿qué es una capa de entrada? Básicamente, vamos a hacer una red neuronal. Por ejemplo, cada capa va a tener 3 neuronas, ¿no? Vamos a hacer. Ok. ¿Sí? En esta capa, pues vamos a tener la entrada A, la entrada B, la entrada B y la entrada C. Y van a estar así súper interconectadas, ¿vale? Así, 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 así. Ok, la entrada B y entrada C pueden ser, por ejemplo, el valor de pues de un sensor o una condición, por ejemplo, fuiste a la escuela, puede que esto sea un 0 o un 1, puede que esto es de comiste ayer, 0 o un 1, 0 es de que no, un 1 es de que sí, recuerden, 0 es no, 1 sí, ¿ok? Entonces, las entradas pueden ser lo que sea, ¿ok? Cualquier significado que ustedes quieran darle. Ok, esto se le conoce como capa de entrada. ¿Por qué? Porque es donde están conectadas las entradas. Suena curioso, pero así es. Entonces, la capa de entrada, ¿ok? Posteriormente, pues ya vemos estas capas, estos
estas redes pues van a estar conectadas entre sí. No siempre están conectadas entre sí. Eso es una red neuronal completamente conectada. Hay veces que algunas neuronas no están conectadas con otras. Es totalmente válido. De hecho, pues ahorita voy a explicarles una de esas técnicas que consiste en no conectar todas las neuronas, ¿ok? Y pues ya, igual conectamos estas, conectamos estas aquí, esta aquí, 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 aquí y aquí está, ¿no? Ok, capas de salida. Pues ustedes eligen las salidas, por ejemplo, cada una de esas neuronas va a dar una capa, ¿no? La salida 1, S1, la salida 2, S2 y salida 3. Imagínense que en esta neurona, si son múltiples salidas, eso significa que están haciendo un proceso de categorización, ¿ok? Entonces, por ejemplo, imagínense que la salida 1, no sé, meten un dato y quieren saber si algo, por ejemplo, con base a lo que metieron, quieren saber si por ejemplo, una imagen, ¿no? Meten tres imágenes y con esos datos, o esas entradas, quieren ver si la imagen es un animal o una persona o un objeto, ¿no? Tres salidas, tres posibles categorías. Si su salida es de un número, es decir, pues una regresión logística, bueno, una regresión, mmm, como lo habíamos visto, una regresión logística, ¿sí? Lineal. O no sé, que su modelo, en vez de predecir categorías, predice un valor. Por ejemplo, si con base a unos datos que ustedes pusieron, quieren calcular, por ejemplo, el Producto Interno Bruto a futuro en unos años. O no sé, qué tan viable es un proyecto, todo, ¿no? El valor neto actual. Eso, si es solo una salida, pues entonces es un dato, ¿no? Entonces, guárdense eso. Pueden tener o una sola salida o múltiples salidas, dependiendo qué quieren obtener ustedes. Ok, la capa que está conectada a las salidas, así es la capa de salidas. ¿Qué pasa con esa? O sea, ¿qué hace esta capa? Esa capa se le llaman capas ocultas, donde igual pasan, aquí se procesó algo y aquí se va a procesar algo y finalmente aquí se procesa algo y da la salida. ¿Ok? Capas ocultas, pues no se suelen considerar, pueden ser una capa oculta, pueden ser dos capas ocultas, o incluso puede que no existan capas ocultas y solo sea una capa de entrada y una capa de salida, ¿no? Entonces, capas ocultas. Posteriormente, función de activación. Ok, es una función matemática que se aplica a la salida de cada neurona en una capa, induciendo a no linealidades en el modelo. Las funciones de activación son esenciales para permitir a la red aprender y modelar patrones complejos en los datos. Si no se utilizan funciones de activación, se puede reducir a una combinación lineal de las entradas, lo que limita su capacidad de aprender. Ok, ¿qué es linealidad? Vamos a un poquito al concepto de álgebra lineal. Quienes ya lo hayan visto, pues me entenderán, ¿no? Álgebra es conocido como, por ejemplo, tenemos 2x más 3 es igual a 0. Eso es la álgebra normalita, ¿no? Donde despejamos x. Álgebra lineal es de que tenemos, por ejemplo, 2a, 2a más 3b más 3 más 3c igual a 0, ¿no? Ok, existen múltiples valores de a, b y c que al hacer esta suma nos dé 0, ¿ok? O sea, existen estas variables. La forma de encontrar eso, pues, es a través de álgebra lineal con métodos, ¿no? Los eigenvalores y así.
Entonces, linealidad es que esos valores tengan que ver entre sí, ¿ok? Si checamos el concepto de linealidad, combinación lineal, ¿vale? Por si hay alguna duda. Ahí, lineal. Ok. ¿Qué es una combinación lineal? Una combinación lineal, pues, en formas simples, es de que dos números, dos vectores, por ejemplo, así, sean iguales. Es decir, por ejemplo, si lo vemos de esta manera, estos dos vectores terminan siendo el vector largo, ¿no? Es como una equivalencia, ¿vale? Por ejemplo, tenemos este vector y este otro vector, su combinación lineal, al juntar sus factores o sus variables, nos va a dar esto, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir en cuestión de inteligencia artificial? De que todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Que estamos aprendiendo lo mismo. O sea que A, B y C, aplicando combinación lineal, son términos similares. Es decir, estamos comparando lo mismo con lo mismo. No hay variedad de datos. Es una combinación lineal. Es por eso que se procura evitar esa combinación lineal. ¿Cómo? Ok, voy a guardar esta ecuación. No la pierdan de vista. Las funciones de activación se aplican al final en los nodos finales. ¿Ok? Imagínense que en esto no sabemos qué pasó, qué operaciones hicieron aquí, pero lo que sí sabemos es de que al final de cada uno de esos neuronas de salida, nos pueden dar valores, por ejemplo, de 0.5, ¿no? O de 0.25, o de 0, así tal cual, ¿no? Hicieron un cálculo y nos da 0.5, 0.25 o 0. Ok. Si aplicando métodos de álgebra lineal llegamos a deducir que estas variables se asimilan mucho, eso quiere decir que estos valores pues ya no tienen tanta relevancia. Entonces, ¿para qué se aplica las funciones de activación? Pues son dependiendo de la situación. Por ejemplo, la función sigmoide recibe como entrada x, que es decir, por ejemplo, x es 0.5, lo asignaríamos aquí en 1 más x a la menos 0.5 y este resultado nos va a dar entre 0 y 1, ¿vale? Es decir, si vemos mejor las funciones de activación de forma visual, nos va a dar esto. Funciones de activación. ¿Ok? Son estas. Aquí podemos ver. Hay entradas, una función de entrada, ¿no? Que es básicamente esto, nuestra función. Y la función de activación son estas. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, nuestra entrada nos da un 0. Pero imagínense que todas estas nos dan valores cercanos a 0. O sea, no hay tanta distinción entre los datos que al final nuestro modelo ya tiende a dar nada más el 0. Es decir, pues ya no está prediciendo, ya nada más está aprendiendo. La función de activación es de que este punto es 0.5, conforme a la función de activación, la va a convertir en algo. Es decir, se transforma, ¿no? El 0.5 pues pasa a ser
otra cosa, dependiendo de la función. Eso ayuda, por ejemplo, hay una función de activación que te va a catalogar cosas entre 0 y 1. O sea, es decir, si te da como salida 0.5, va a decir o es 1 o es 0, ¿no? O hay otra función de activación que el 0.5, pues en vez de 0.5, pues ya lo puede convertir a -1 o números cercanos a menos infinito, ¿vale? Es decir, una función de activación es solamente para convertir los datos. Aquí están. Y bueno, ¿a qué ayuda la función de activación? Pues lo que les he venido diciendo. Pues que los datos no tienden a ser los mismos, ¿no? Haya una mejor distribución. Igual, ahorita les voy a pasar junto a esta clase unos videos que explican un poquito mejor, de forma muy sencilla, qué son las funciones de activación, ¿vale? Entonces, aquí vemos, ¿no? Hacemos el cálculo, eh, se realiza la operación matemática, que les digo que suelen ser una suma, y después hacemos la función de activación, ¿vale? Entonces, este 0.5 lo convierte en otra cosa, y ahí está, ¿vale? Y bueno, existen varias funciones de activación dependiendo del caso que ustedes quieran usar. Por ejemplo, pues hay unos que te dan de 0 a infinito. Hay otras que te dan de capa tangente hiperbólica, valores de entre -1 y 1. O también la función softmax, que es la que usa mucho en clasificación multiclase, que pues te da números, no entre estos rangos, sino te da números enteros. ¿Ok? Y bueno, para entender un poquito también acerca de funciones de activación, es cuestión de ver los pesos. ¿Qué son los pesos? No olvidemos esta ecuación, ya que les mencioné. Imagínense que la A, por ejemplo, significa, no sé, estatura de alguien. La B es otra variable que indica, por ejemplo, el ingreso mensual, ¿no? Ingreso mensual. Y la C es otra característica, por ejemplo, de mm, estatura. Bueno, edad. ¿No? Edad, ingreso mensual. Y otra cosa, por ejemplo, si tiene familia o no tiene familia, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar estos datos para ver si a esta persona le vamos a aplicar un crédito o no. Tenemos tres variables: edad, ingreso mensual y familia. Ok, imagínense que nosotros hacemos esto y nos da de resultado un 0.5. El 0.5 no nos puede decir nada porque es necesario pasarlo a una función de activación. Por ejemplo, pues hay una función de activación que el 0.5, ay, ok. La función de activación es así: o todo es 0 o todo es 1. Es decir, que si es 0. Por ejemplo, 55, al pasar en la función de activación, esto va a indicar, como es mayor a 0.5, se vuelve un 1, ¿no? Entonces, este 0.5 se convierte en un 1. Los pesos son las variables que van a ir cambiando. Imagínense que, pues, ¿qué tanto influyen? Por ejemplo, algo con mayor peso es porque influye más a la ecuación. Por ejemplo, en este caso puede ser que el ingreso mensual para que te den un crédito, pues es lo que más afecta, tiene un peso mayor. Pero, ¿qué pasaría? Que en nuestra primera iteración nos da 0.5 y en la segunda iteración estos pesos
cambian. Es algo muy común que cambien. Es decir, que se va a ver un ajuste, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la primera iteración A vale 0.2, B vale 0.1 y C vale 0.3, ¿no? Por así. En la primera iteración. Pasa el tiempo y en la segunda iteración estos ya cambian, ¿vale? Y al cambiar los pesos, pues esto ya no nos puede dar 0.5, puede que ya nos dé un 0.1. Y al haber un 0.1, en esto, en vez de volverse un 1, se vuelve un 0, ¿vale? Entonces vemos esa importancia de los pesos, ¿no? Entonces ya estamos notando un poquito qué tiene que ver la álgebra lineal. Pues cada, cada, cada letra, cada literal, es una característica. Eso quiere decir, así es, que, por ejemplo, datasets con 15 características, quiere decir que tiene 15 pesos, ¿vale? 15 pesos. No olviden esta fórmula, la de Y igual a mx más b. Solo que en vez de los pesos también son las pendientes, ¿vale? Por si se preguntaban o veían eso. Sí, los pesos son las pendientes de las variables, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir esto? De que pues si tienen 15 características, van a tener 15 pesos. Va a haber una característica que pese más, que afecte más a la fórmula, ¿no? Y pues también la ordenada al origen, eso también se debe calcular. Y de hecho, la ordenada al origen en inteligencia artificial se le conoce como bias, ¿no? Como sesgo, ¿ok? Debe existir un sesgo sí o sí. O sea, ¿ok? ¿A qué me refiero? Que esta ecuación no debe dar cero, sino tiene que dar un número. ¿Para qué? Para que al momento de pasar a una función de activación, decida, por ejemplo, si el 0.5 se vuelve un 1 o un 0, ¿no? Recuerden, son estas, aquí coloqué sus rangos de salidas y qué significado pues tienen cada uno de ellos, ¿ok? Aquí es cuestión de que ustedes chequen y es más conocimiento empírico que teórico, por así decirlo. Pero la que se usa mucho en clasificación sí es softmax. Ese es de ley. Ok, siguiente paso, que ya me explayé mucho en función de activación. Tasa de aprendizaje. ¿Qué es la tasa de aprendizaje? Ok, vamos a checar un poquito mejor esto. Ok, tasa de aprendizaje. Imagínense, recuerden que yo les dije que en un periodo puede que estos pesos, en vez de 0.2, 0.1 y 0.3, cambien. Puede, por ejemplo, que en la segunda iteración ahora el peso A valga 1, el peso B valga 0.5 y el peso C valga 0.8, y que al hacer este cálculo en vez de obtener un 0 obtenemos un 1, ¿no? O viceversa. ¿Qué notan aquí? Ok, notamos que hay mucho cambio. ¿Cómo influye o cómo se hace esto de actualizar los pesos? Que es otro de los temas que se utiliza. Estos pesos se actualizan a través de algo que se llaman optimizadores, ¿vale? Optimizadores. ¿Y qué son los optimizadores? ¿Y en qué se usan los optimizadores? Los optimizadores se utilizan en las funciones de pérdida. Si recuerdan un poquito, en alguna de las clases les mencioné eso de las funciones de pérdida. Aquí es donde entran en juego esas funciones de pérdida. ¿Qué son? ¿Vale?
Entonces, hay que ver funciones de pérdida, luego para ver optimizadores y para ver lo de tasa de aprendizaje. ¿Ok? Y bueno, funciones de pérdida. Son funciones que se utilizan para medir qué tan bien están las predicciones del modelo con las etiquetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vámonos a este ejemplo. Con estos datos, con estos pesos y al aplicar un softmax, nos dice que la salida es un 0. Ok, ahí, no. Imagínense con estos datos, ¿no? Aquí están. Nos dice que con estas tres características, el 0.1 lo aplicamos softmax, nos da 0. Pero en realidad, con esos datos o con esas entradas que dimos, con esos datos, en realidad esa entrada, ¿vale? En realidad esa entrada no nos da 0. Por ejemplo, esos datos no nos dan 0, sino la salida en realidad era un 1. Es decir, nos está diciendo un 0 cuando en realidad es 1. Hay un fallo. Aquí hay un fallo. ¿Ok? En la siguiente iteración, al momento de entrenar, usamos estos pesos y ahora sí, en vez de darnos un 0, nos dan en vez de darnos un 1, ahora sí nos da el 0 que estábamos buscando. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? A través de las funciones de pérdida. Eso quiere decir que vamos a calcular a través de estas funciones. Y es el valor original y Y con este gorrito es el valor obtenido. Entonces, este es el valor obtenido y ese es el valor real. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? La función de pérdida vamos a obtener un número al comparar el valor obtenido, 1, y el valor real. Como son diferentes, la función de pérdida no nos va a dar 0, sino nos va a dar un valor. Es decir, nos va a decir en qué tanto difirió estos valores. Quizás digas, oye, pero nada más es 1. No, tienen sus números, ¿vale? Entonces, una de las funciones de pérdida, pues está la entropía cruzada binaria, que se utilizan mucho en, en clasificación binaria, que es decir, ceros o unos, por así decirlo. ¿Ok? También existe la entropía cruzada categórica, que es para multiclase. Recuerden esta notación, Y es el valor real y Y con gorrito el obtenido. Entonces, por ejemplo, aquí es Y, aquí la I indica la iteración. Entonces, por ejemplo, Y en la iteración 1 por Y con gorrito de la iteración 1. Es decir, multiplicar este Y y este. 0 por 1, 0. ¿No? Nos da 0. Ok. Y también existe el error cuadrático medio y todo. Entonces, no olviden esa notación. Y el valor original y Y con gorrito el valor obtenido en el entrenamiento. Y ese subíndice I va a decir en qué tiempo o en qué periodo se está haciendo, ¿vale? Todo lo que les estoy explicando es como la simulación de esto, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí son 981, es como si hubiese pues aquí 981 y aquí 982, ¿no? Ok, eso es todo lo que hace. Les digo, es un tema teórico y pues TensorFlow lo resuelve súper fácil, pero es importante tomar en cuenta eso. ¿Ok? Entonces, usa las funciones de pérdida y vamos a obtener pues cuánto cambia, cuánto está haciendo o la diferencia entre cada valor real. ¿Ok?
hay algo que hay que tomar en cuenta. Son los optimizadores. ¿Ok? La función de pérdida pues ya nos dio un valor. Nos dijo, sí, el valor que obtuviste y el valor real no están siendo igual, ¿no? La función de pérdida es la que nos da esto. Los, ¿vale? Ok, dice, bien, en esta iteración, bien, si con estos pesos te di un 1 en vez de un 0, pues vamos a actualizar los pesos. ¿Cómo? A través de los optimizadores, ¿no? Los optimizadores, que existen varios. Por ejemplo, existe el optimizador de Adam y el descenso del gradiente estocástico, ¿vale? ¿Qué hacen esto? Simplemente es actualizar los pesos. Un optimizador con operaciones matemáticas va a decir, ok, si con estos pesos de 0.2, 0.1 y 0.3 te di un 1 cuando te debe haber dado un 0, ok, vamos a actualizarlos. Y para actualizar estos pesos utilizan sí o sí la tasa de aprendizaje, que suele ir, se recomienda que vaya de 0 a 1, ¿vale? ¿Qué es la tasa de aprendizaje? Es la magnitud o el peso que queremos que se ajusten los pesos de la red. Es decir, si es un número muy alto, como pasó aquí, de 0.2 que cambie a 1 es muchísimo, y o de 0.1 a 0.5 es mucho. O sea, es como la sensibilidad al cambio de los pesos, ¿no? Entonces, se recomienda que sean valores bajísimos, pero ¿qué pasaría si usamos valores bajos de la tasa de aprendizaje? Por ejemplo, hacemos una iteración 1000 con una tasa de aprendizaje de 0.0001, ¿vale? Hacemos nuestra iteración 1000 y los pesos solo cambiaron así, ¿no? 0.501, ¿vale? Los cambios son muy poquitos, son apenas perceptibles de una milésima, ¿ok? ¿Ustedes qué creen que signifique de nuestro paso 2 de entrenamiento? Por ejemplo, aquí que hizo 1000 pasos, que del paso 2 al paso 100, o bueno, vamos a ponerle un 1000, ¿no? Para que sea más exagerado. Que del paso 2 al paso 1000 los pesos nada más hayan modificado esto y nos sigue dando un error de que en vez de un 0 nos está dando un 1, eso pues es algo que se le conoce como sobreajuste. ¿Ok? Es decir, el modelo ya no está aprendiendo. Ya ni vemos que la pérdida sigue siendo casi del mismo valor. Recuerden, la pérdida es ver cuándo están difiriendo estos valores. Vemos también que los pesos no se están actualizando. ¿Por qué? Porque es una tasa de aprendizaje muy pequeña. Ahora, ¿qué pasa con tasas de aprendizaje muy grande? Pues también pasa que se llama si con tasas muy pequeñas se da el sobreajuste, ¿ustedes qué creen? Con tasas muy grandes. Se llama el subajuste. Eso quiere decir que los pesos van a cambiar bastante. O sea, como aquí. Por ejemplo, imagínense que ahora en la iteración 3 el peso A vale 10, el B vale 50 y el C vale 80, ¿no? Ok, y nos sigue dando el 0. No, nos sigue dando el 1, ¿no? Esta iteración también nos da un 1. Recuerden, nos debe dar un 0 en esa clasificación. Vemos que pasa mucho.
Entonces imagínense que un modelo que tenga una tasa de aprendizaje muy grande, por ejemplo, el learning rate, voy a ponerle learning LR de 10. Eso quiere decir que pues este modelo, por más que pase el tiempo, sus pesos van a cambiar bastante. ¿Cómo lo hago la simulación? Así. Imagínense que echamos la canica y va así, ¿no? Y va los cambios muy rápido, ¿no? No se está ajustando, no está aprendiendo. ¿Por qué? Porque como son cambios muy bruscos, pues no se está acercando a un punto en donde él, pues ya, no se llegue a la respuesta correcta, ¿no? Imagínense que en cada uno de estos puntos, la respuesta es 1 en vez de 0 y la bolita siempre va así, cambiando en estos puntos, ¿no? Y si se quedan en ese aspecto, pues ya es el espacio de los ceros, ¿no? Entonces la bolita siempre va cambiando así. Nunca va a dar a la respuesta correcta. Por lo tanto, pues es un subajuste. ¿Por qué? Porque como no dio la respuesta correcta, ahí está. Entonces, sobreajuste. Learning rate bajo. Y subajuste. Un learning rate alto. ¿Vale? Son aspectos que se suelen ocurrir bastante. Y bueno, de forma rápida, funciones de pérdida te checan qué tan diferentes están los valores objetivo al que obtuviste. El optimizador es el de, ok, sí, ya vi que pues el valor que te di no es el esperado. Vamos a modificar los pesos de esto. ¿Qué son los pesos? Son las variables que vamos a estudiar en nuestro modelo de inteligencia artificial. Como pueden haber 3, como pueden haber 1000. Por eso la importancia de eliminar variables que no nos dan importancia, que no son relevantes. ¿Ok? Y bueno, siguiente paso. Ya expliqué funciones de pérdida, optimizadores y descenso del gradiente. Ok, ok. Todo esto que les dije tiene que ver solo con la primer capa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos 2A más 3B más 3C, ¿ok? Nuestros pesos, pues, son estos, ¿no? Vamos a usar estos pesos. Ok. Esto es para nuestra primera capa. ¿Qué pasa cuando? Ay. Ah, no, bueno. Descenso del gradiente es cuando el modelo pues ya no está aprendiendo, ¿vale? No, eso es otro tema, pero sí, igual lo voy a tocar. Descenso del gradiente. De forma rápida, el gradiente en matemáticas o ingeniería se toma como en cuenta la dirección en la que está cambiando algo, ¿vale? Por ejemplo, el descenso del gradiente se suele ver en cálculo vectorial, que es, por ejemplo, un coche, cuánto está cambiando en el eje Y, cuándo en el eje X, ¿no? Y al obtener el gradiente, que es con como un dorito, el gradiente pues te va a decir cuánto está cambiando en Y y cuánto está cambiando en X, ¿no? Si el gradiente es muy grande, eso quiere decir que eso está cambiando muy rápido. O sea, va cambiando tanto en X como en Y de forma súper acelerada. ¿Ok? Entonces, el descenso del gradiente es un vector que apunta a la dirección en donde aumenta más rápido la función de pérdida. ¿Ok? Eso quiere decir que pues si nuestra función, por ejemplo, nuestra función de pérdida ya se quedó aquí, entonces véanlo como una caniquita. Me gusta verlo así. Que avientan una caniquita y después de un tiempo
la caniquita se queda aquí en este espacio. El descenso del gradiente, pues como ya se quedó aquí atorado, ya logró un mínimo local. Es decir, pues ya llegó al punto, ¿no? Donde ya no se está actualizando. Tiene que ver mucho con el learning rate, ¿no? Entonces, el descenso del gradiente, vamos a ver una imagen, a ver si... No, esperen, que te faltan aspectos importantes. Descenso del... ¿Vale? Aquí está, aquí me gusta verlo. Les digo, es mejor verlo así. Imagínense que así que está en su modelo, aprende así, ¿no? Es un learning rate grande. Y después de una época, su modelo ya está aprendiendo hacia en pequeños pasitos. Tú. Y ya se queda aquí. Ya se quedó ahí fijo. Y el modelo ya no está aprendiendo. Subajuste. No. O subajuste o sobreajuste. ¿Vale? El modelo ya no está aprendiendo. Ya se quedó ahí atascado. Entonces, si se queda ahí atascado, ¿qué necesita? Un empujoncito. ¿Con qué podemos empujar un modelo que no está aprendiendo? Pues a través de optimizadores o también algo que se le conoce como el dropout. Dropout es una técnica. El dropout, que de hecho al modelo, al momento de entrenar algo, te dice si quieres aplicar dropout. ¿Qué es el dropout? Recuerden que les mencioné que que existen redes neuronales totalmente conectadas. El dropout es creación de redes neuronales, pero con cierta probabilidad, por ejemplo, de que una red no se conecte con esta no se conecte con esta, por ejemplo, esta no se conecte con esta no se conecte con esta, por ejemplo, esta no se conecte con esta, y así, ¿no? O simplemente apagar una neurona, ¿no? Es decir, ¿qué me refiero a apagar una neurona? Así, ¿vale? Eliminar. ¿Eso qué implica? Pues de que no se está haciendo el sobreajuste. Por ejemplo, que en este punto, pues quizás el peso en la primera ejecución no tiene tanto relevancia, en la primera capa no tiene tanta relevancia, ¿vale? Les digo, esto de inteligencia artificial es más empírico, pero si llegan a ver sobreajuste, de que su modelo está aprendiendo mucho, puede que tenga que ver con que muchas variables estén interviniendo o que estén muy relacionadas entre sí, o hay una relación lineal, ya saben, las relaciones lineales, es decir, que las variables son la misma, ¿no? Y pues, si es lo mismo, no es necesario aprenderlo, simplemente repetirlo, ¿vale? Entonces, pues, checar, ¿no? Ese es el dropout. Y bueno, eso es el descenso del gradiente. No lo olviden verlo como un puntito en el que ya no avanza el modelo. Se queda aquí como fijo. Aquí. Y pues hay que darle un empujoncito. ¿Ok? Bueno, siguiente cosa que hay que tomar en cuenta son... Ah, bueno, ignoren esto. Entonces, ahí está. Ahí está el descenso del gradiente. Ahí está la fórmula. Ya vemos que este simbolito significa learning rate, ¿vale? Es decir, qué tanto está cambiando el S. Entonces, si su descenso del gradiente con los pasitos que hemos visto, pues ya saben, si es un descenso del gradiente muy pequeño, es un learning rate súper chiquito. Pero si también ven que el modelo da unos brincotes, es porque su learning rate es muy grande, ¿vale? Bueno, backpropagation. ¿Qué es backpropagation?
Ahora sí lo que yo les decía. Pues imagínense que tenemos estas redes neuronales. Ahí está. Ahí está. Ok. Estas de backpropagation, recuerden que esta fórmula es únicamente para la primera. En mi modelo, pues es para la primera neurona. Ok. Ok, sí. Pero recuerden que la inteligencia artificial significa aprender de los datos pasados. Entonces, para la segunda neurona, es necesario obtener también los pesos de la neurona anterior. Entonces, por ejemplo, desde la segunda neurona. Y pues es necesario sumar los pesos de la neurona anterior, ¿vale? Entonces, aquí ya se le aplica esto, elevado al cuadrado. Entonces tenemos, ¿no? Otra vez 2a, así. ¿Vale? 3b más 3c. Ok, primera neurona. ¿Qué pasaría si nosotros ahora, en vez de hacerlo de la segunda neurona, lo hiciéramos de la tercera? ¿Vale? Y miento. Y miento. Es todo dentro de aquí, ¿no? Son los pesos. Por ejemplo, 2 y el peso de la primera neurona, ¿ah? 1 más el peso de la neurona 2, ¿no? Más 3, el peso de la neurona 1, A1, no, B1, más el peso, ay, espérenme, más el peso B1 más B2, ¿no? ¿Y de dónde estoy sacando esto? No olviden esta formulita. Se las muestro. Esta fórmula. Aquí está. Esta. ¿Ok? Me estoy basando de esa. Ojo, esto que estoy obteniendo es para la segunda neurona. Es decir, estamos sumando los pesos de la neurona anterior. ¿Vale? Más 3c. Pero como son los pesos de la neurona anterior, pues también hay que sumar el peso C1 más el peso C2. Ok. Tercero, imagínense que agregamos otra capa, ¿no? Son 3 neuronas. Ahora, sería lo mismo. Ahora es aplicar, sumar lo de la neurona 1 más lo de la neurona 2 más los de la neurona 3. Y así lo mismo en más 3, ¿no? Es sumar el peso de la neurona 3 más el peso de la neurona 2 más el peso de la neurona 1. Y lo mismo, ¿no? 3, el peso de la neurona 2, bueno, de la neurona 3, C1, el peso de la neurona 2, más el peso de la neurona 3. Ok, ¿ustedes qué creen que sea? Esta es la tercera neurona. Imagínense que agregamos 100 capas. Imagínense toda esa suma. Sumar los pesos de neuronas anteriores. ¿Ok? Si nos vemos así, en ese ejemplo, estamos haciendo esto, no estamos viendo para atrás. Es decir, hay una propagación de los pesos. Y como está haciendo para atrás, se le conoce como backpropagation. ¿Ok? Es donde obtenemos los pesos de la red, pero los pesos anteriores, ¿no? Eso pues también es el gradiente, ver los pesos anteriores. ¿Ok? Igual yo les voy a pasar ese video que explican mucho mejor y dura 10 minutitos. Ok, el batch size. Ok, imagínense que ¿ustedes cómo creen que vamos a pasar todos los datos de entrenamiento de una red neuronal? Em, ¿Uno por uno o cómo? En este caso, pues vamos a utilizar lotes o batches. ¿Ok?
Entonces, los batches es en cuánto vamos a dividir nuestros datos de entrada y cuántos van a entrar aquí a la red neuronal, ¿vale? Y pues también están los batches y su tamaño, ¿no? El batch size. Y bueno, es importante ver, porque imagínense que nosotros tenemos 1 millón de datos. 1 millón de datos. Y imagínense que queremos pasarle a... Bueno, los batch size es básicamente un batch resume o toma como características importantes de los datos que están dentro del batch. Dicho esto, imagínense que nuestro batch size es de A de 1. Es decir, si nuestro batch size es de 1, vamos a pasarle 1000 batches. Entonces pasamos uno, por ejemplo, un dato y va a analizar esto. Ahí tienes, ¿no? El resultado de una sola imagen. Recordemos que aquí vamos a separar si es animal, perro, animal, mascota, animal, persona u objeto, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos 1 millón de imágenes, hacemos nuestro batch size de 1 y ya, ¿no? Nos dice, ok, la información que me pasaste está chido, pues la imagen 1 es un perro, ¿no? Aquí persona, animal u objeto. Es un animal, ¿no? Ahí está. Y pasa el siguiente, el siguiente dato. Y nos dice, ¿no? Pues es una persona. Y así, ¿no? Imagínense hacer ese proceso. Y bueno, algo también que hay que mencionar son las épocas o los periodos de entrenamiento, ¿vale? Eso quiere decir, ¿cuántas veces vamos a entrenar el mismo dato con la red neuronal? ¿Ok? Entonces, imagínense que nuestra época ponemos de 100, de 10. Eso quiere decir que vamos a procesar 1 millón de datos 10 veces, ¿no? Lo cual, pues, está muy pesado. Ok, decimos, pues vamos a hacerlo que te lo pase todo de golpe, ¿no? 1 millón. Ok, sí, pasa 1 millón. Y dice, ok, pues todas las imágenes resumidas, te puedo decir que todo lo que está en la imagen es un objeto. Pero sorpresa, checamos la precisión del modelo y nos da que el modelo es del 60%. Si recordamos un poquito, mencioné que un modelo debe estar entre 85, el más bajo, hasta 98, ¿vale? Un modelo del 60% no es aceptable. Entonces, pues no. Entonces, aquí lo importante que hay que ver es de qué tamaño es los batch size, ¿no? Debes elegir un buen tamaño para que haga el resumen de los datos que le pasaste y diga, ok, ya estoy procesando esta información. Y también ver las épocas, ¿no? O los periodos. Si avientas un entrenamiento de 1000 épocas, va a llegar un punto en el que tú ves que el error no está cambiando, ni la precisión, y estás llegando a un sobreajuste, es decir, que el modelo ya está viendo el mismo dato, que ya está diciendo, ok, este mismo dato, me llegaron estas entradas, entonces todo lo que me llegue igual va a ser este dato, ¿no? Entonces, tienen que cuidar tanto el batch size como las épocas, ¿ok? Entonces recuerden, un gran número de batches, bueno, de batches, de paquetes o de lotes, un gran número puede llegar al subajuste, pero también un pequeño número puede llegar al sobreajuste. También pocas épocas, imagínense que tú nada más quieras entrenar tus datos solo una época, así, como entran, salen y ya, baja subajuste. Pero también si quieres entrenar un modelo 1 millón de veces, pues también si ya ves que no está mejorando el modelo, pues ya no lo entrenes, ¿vale? Y bueno,
Regularización es lo que les había dicho un poquito del dropout y regularización L1 y L2, que es básicamente penalizar a la función de pérdida de que no deba cumplir algunas funciones. Si no las cumple, pues le aplicas un poquito más de pérdida a la función, ¿vale? Y si le aplicas un poquito más de pérdida a la función, aquí es donde los optimizadores van a decir, ok, papito, no está funcionando bien los pesos que estás usando, vamos a optimizar, vamos a cambiar los pesos de la red neuronal, ¿vale? Y bueno, validación y conjunto de prueba. Vimos un poquito acerca de que al momento de entrenar los datasets, de que me gusta verlo como un pastel, de que el 70% de los datos suele ser de entrenamiento. El 20% suele ser de testing, ¿no? Test, train. Y el 10% recomendable de validation, ¿vale? ¿Qué son los datos de validación? Ok, son utilizados para ajustar los hiperparámetros. Hiperparámetros como el learning rate, como el batch size, como el dropout, como las épocas, todos esos son hiperparámetros, ¿vale? Entonces, conforme el modelo va avanzando, te puede decir, oye, estoy notando que hay sobreajuste en tu modelo. ¿Por qué? Porque la función de pérdida es muy pequeña y la precisión siempre es 99. O sea, siempre. Aquí es cuestión de ver, oye, ¿por qué pues mi función tiene sobreajuste, ¿no? Y tú debes checar si aplicar dropout, ver variables, em, modificar esos tamaños o más, ¿vale? Pues casi todo se corrige con dropout, entonces no se preocupen. Ok, ya vimos conceptos base, espero haya quedado un poco más claro. Igual les voy a pasar el video para que lo refuercen, lo visto aquí. Ahora vamos a crear modelos más complejos con TensorFlow. Y ahorita que ya les expliqué todo eso, pues ya lo van a entender de mejor manera, ¿ok? Entonces vamos a crear un modelo con TensorFlow. Importamos un modelo secuencial, es decir, una red neuronal, que ahorita lo vamos a ver, una red neuronal secuencial es así, ¿no? En nuestra neurona entra algo, sale algo. En la siguiente neurona entra algo y sale algo. Es decir, hasta que no pase, por ejemplo, este proceso, no va a salir nada. Es uno de los problemas, que es secuencial, ¿vale? Vamos a agregar capas, simplemente con model add dense, pues es una función de densidad, es decir, pues que va a ocupar tamaño. Y aquí dice, vamos a agregar una capa con 32 neuronas. Cada capa va a tener una entrada de 8 dimensiones. Bueno, van a tener 8 entradas cada capa. Y como función de activación va a ser la ReLU, ¿vale? Recuerden, sí se dijo que las funciones de activación son de las capas de salida, pero no. Recuerden que las funciones de activación siempre van aquí. Recuerden, una red neuronal transforma datos y una función de activación transforma datos, ¿vale? Entonces aplicamos ReLU. Ok. Siguiente capa. Agregamos una capa de 16 neuronas, una capa de 16 neuronas, y su función de activación va a ser otra ReLU, ¿vale? Ya no es necesario agregar el input team. ¿Por qué? Porque TensorFlow dice, ok, si ya vas a tener estas salidas, pues ya para qué te especifico las entradas. Solito hace la deducción. Finalmente agregamos nuestra capa de salida, ¿ok? Les digo, recomiendo bastante que la capa de salida sea la de sigmoide. Y ok, va a ser solo una neurona. Es decir, esta red neuronal es de un dato, que en este caso es una clasificación binaria, un 0 o un 1. Como es un número, pues sí, no es necesario aplicar
pues una red neuronal para distintas clases, ¿vale? Aplicamos summary y nos dice, ¿no? Aquí las entradas, el tamaño, los parámetros, todo. Y bueno, aquí explicamos un poquito mejor cómo es agregar cada capa. En este caso la dimensión es de 8, es decir, 8 características. Eso quiere decir 8 pesos también, ¿vale? Entonces vean las características como pesos también. O variables que van a afectar la salida de la red neuronal. Y pues la activación ReLU en capas ocultas. Segunda capa. Ya no, como aquí digo, ya no es necesario poner input team. ¿Por qué? Porque TensorFlow ya infiere automáticamente las dimensiones. Finalmente agregamos la capa de salida. Como es una de clasificación binaria, pues es una sola capa, una neurona de salida y ya quedó. Finalmente, después compilamos, ¿no? Ya creamos todo. Ahora vamos a compilar modelos. Para compilar modelos utilicé otro método, bueno, otros datos. Creamos de forma aleatoria unos datos. Dividimos los datos, ya saben. X y Y lo dividimos en XTrain, XVal, XYTrain, YVal, ¿no? Datos de entrenamiento y datos de validación. ¿Cómo es la tirada? Pues 80-20. 80 de entrenamiento, 20 de validación o de testing. Optimizador, Adam. Es decir, cuando haya pérdida, pues vamos a utilizar Adam para ajustar los pesos. Función de pérdida, binary cost entropy, ¿vale? Métricas, la precisión. Es decir, el modelo se va a enfocar en la precisión. También pueden hacer un modelo que esté enfocado en la función de pérdida. ¿Qué tanto un modelo que hace que entre sí no haya diferencia tanto de datos? ¿Ok? Compilamos y vamos a agregar un callback. Me gusta usar el ejemplo de callback como en la comedia. Un callback es cuando tienes un chiste recurrente y lo aplicas mucho, ¿no? Chistes comunes como en las series cómicas o así. Como el Bazinga de Sheldon de The Big Bang Theory. ¿Ok? Aplicamos un callback. Este va a guardar el mejor modelo, ¿sí? ¿Qué vamos a usar de monitor? Es decir, ¿qué va a checar? La pérdida al momento de aplicar la validación. Y en modo mínimo, ¿no? No va a ser tanto el callback. Early stopping callback. Recuerden que yo les dije que hay veces que un modelo, no sé, aumentamos mucho las épocas, los periodos, o también el learning rate es muy pequeño, o también el batch size es muy pequeño, lo cual hace que el modelo tarde un montón en entrenar, y al final de entrenar te das cuenta que el modelo no mejoró. Pues estos problemas se pueden solucionar aplicando un early stopping callback. Este va a ver la pérdida. Va a decir, si en 10 iteraciones, 10 épocas, la función de pérdida no baja, me voy a detener y voy a guardar los mejores pesos hasta el momento. ¿Vale? Y bueno, aquí aplicamos JTrain, XTrain, JTrain, 20 periodos. Los datos de validación, pues ya tenemos XVal, YVal. Usamos los callbacks y verbose 1, ¿vale? Queremos los datos. Ahí está. 20 épocas. Vemos que aquí como vio que el modelo bajó de la función de pérdida, lo guarda, ¿no? Si la función de pérdida baja, lo guarda. Igual pueden ajustarlo a precisión. Si la precisión mejora, guarda ese modelo. ¿Dónde lo guarda? Aquí está. Como ves, model H5. ¿Ok? Aquí está un poquito más. Y guardar y cargar el modelo. ¿Qué se guarda? Se guardan los pesos. ¿Vale? Es decir, ¿qué se hace en un entrenamiento de redes neuronales? Encontrar los pesos ideales que ayudan que un modelo de regresión o un modelo dé la mejor precisión, ¿vale? Guarda los pesos. O sea, ¿qué tanta información nos provee cada
características. Y bueno, ¿cómo lo guardamos? Pues con model save y pues cargamos los datos también de esa forma, ¿no? Load model, ahí están los datos, ¿vale? Y bueno, finalmente pues me gustaría compartirles un poquito de tipos de redes neuronales. Estas son las redes neuronales feed-forward. ¿Eso qué quiere decir? Que van en una sola dirección. Desde la capa de entrada hasta la capa de salida, ¿vale? Van así. Una misma dirección. Ok, siguiente. Y bueno, ¿cómo se crea? Lo hemos hecho. Una secuencia, una red neuronal de 64 redes de entrada, 64 redes neuronas, 64 neuronas de 10 dimensiones en función de activación ReLU. Finalmente, una neurona, una sola neurona, con una salida. Y función de activación sigmoide, ¿vale? Siguiente, redes neuronales convolucionales. Ok, el tema de convolución tiene mucho que ver con procesamiento de imágenes. Una convolución es cuando multiplicas matrices. Y bueno, dato curioso, las imágenes son matrices de píxeles, ¿no? Por ejemplo, los colores en escala de grises son números entre el 0 y el 1. Eso quiere decir que al aplicar una convolución es como aplicar los filtros. Entonces, hay algunos filtros que hacen que esos ceros y unos, por ejemplo, aumenten de número. Por ejemplo, un 0.5, que es como un grisecito, le aumentas un 0.3, se vuelve más blanco. Estos como aspectos de contraste, ¿no? Entonces, una red neuronal convolucional es la que aplica filtros. Suelen ser a imágenes, ¿vale? Es decir, primero aplicamos filtros, luego aplicamos filtros o multiplicamos esas. Y bueno, aquí está una red neuronal totalmente conectada. Y al final, pues, de esta imagen, pues nos dice acá. Y incluso, pues, tiene su capa. Vimos que en vez de dance, ahora vamos a usar comp 2D, ¿vale? Y bueno, y aplicamos un polling. Y al final, pues, nos da este modelo. Siguiente, redes neuronales recurrentes. Eso quiere decir que las redes neuronales recurrentes van a hacer su propia entrada. ¿A qué me refiero? Como vemos aquí, tenemos una neurona con su salida Y, su entrada X. ¿Ok? Pero en la siguiente capa, sí va a tener su entrada X también. Pero también van a llegar los datos de la neurona. Es decir, va a aprender de sí misma esa neurona, ¿vale? Y dice, ok, ya me llegó mi dato del pasado, es como aprender del pasado, y así, ¿no? Poco a poco, pues se va extendiendo esas neuronas. Entonces imagínense si en una neurona hay un fallo, pues se va a expandir el fallo, ¿no? Y es de esta forma. Igual utilizan, en vez de dense, utilizan una capa de simple RNN de 32 neuronas y una entrada de 10,5, ¿vale? 10 filas con 5 columnas. Ok, redes neuronales a corto y largo plazo. Esta es la que usamos en ICAL en la sesión pasada. ¿Qué hace una red neuronal? Pues ya vimos un poquito los conceptos de función sigmoide, tangente, multiplicación punto a punto, suma punto a punto y concatenación de esto. Háganse cuenta que una red neuronal LSTM va a tomar en cuenta lo que se vio en el pasado y te va a decir, ok, esta información del pasado me sirve o no me sirve, ok. Entonces aquí pues puede que haya una puerta de entrada y una puerta de olvido, ¿no? Dices, ok, tengo un dato, ¿lo recuerdo o no lo recuerdo? Si dices, lo recuerdo,
por ejemplo, se suele usar en detección de palabras en una oración. Por ejemplo, el gato corre mucho cuando yo lo acaricié. Ok, retuvo la palabra el gato. Posteriormente, cuando yo lo acaricié, aquí pregunta, oye, es que yo tengo retenido el gato. Yo acaricié el gato y te dice, sí. Ah, ok. Entonces se basa mucho con la información que retiene. Y si no le sirve eso, pues lo elimina. ¿Vale? Y bueno, una LSTM, 32 neuronas de este tamaño. Y bueno, ahí está. Ok, redes neuronales generativas adversariales. Ok, aquí es cuando creamos dos redes, un generador y un discriminador. Por ejemplo, cuando queremos detectar patrones raros en una imagen, pues generamos imágenes súper bien. Luego generamos esas imágenes, pero por ejemplo con un ruido, con fallos o con problemas, ¿no? Eso se suele, pues, les digo, detectar para detectar patrones o algo. Entonces, como vemos en este pipeline, pues tenemos los datos, aplicamos un ruido aleatorio y pues ya, ¿no? Y esa imagen pues te ayuda a discriminar entre cosas reales y cosas falsas. Se puede, por ejemplo, aplicar entre una persona real o ya es un robot. Ya saben que ahorita está el famoso reto del Uncanny Valley. Entonces, pues, está muy bueno. Y pues aquí está, ¿no? Creamos el generador, creamos la red neuronal del discriminador. Decimos que el discriminador no va a ser entrenable, simplemente lo vamos a usar como referencia. Y pues ya, ¿no? Hacemos nuestra red neuronal y ahí está. Son dos redes neuronales juntas. Ok, redes neuronales de decodificadores y decodificadores. Ok, imagínense que tenemos unos datos y queremos hacerlo lo más corto posible. Eso es, por ejemplo, un codificador de las televisiones, pues puede que llegue la imagen muy cruda o así, y hay veces que es necesario transformar esa información para pues, un mejor procesamiento. Se codifica y se decodifica, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una imagen, la codificamos, pasamos esa codificación, es como pasarlo en un zip, y ese zip es como si nos mandan un zip y nosotros lo descomprimimos, ¿no? Y ya tenemos la reconstrucción de eso. Eh, ok, dije comprimir, sí, se usa para reducción de dimensionalidad y generación de datos, ¿vale? Posteriormente, redes siamesas, pues son dos redes que comparten parámetros, comparten todo, y hay una etiqueta binaria que te va a decir cuál red entra y cuál no, ¿no? ¿Qué información entra de esta red y cuál no? ¿Vale? Pero, pues, bueno, existen. Yo no encontré ningún uso de ellas, pero ahí está. Redes residuales. Estos son temas complicados. ¿Qué son las redes? Con base a un criterio, se pueden brincar de una capa a otra capa. Por ejemplo, para pasar de acá a acá, tienen que cumplir cierto criterio, por ejemplo, de una imagen. Dice, esta imagen es nítida, sí. Pues que pasa el siguiente proceso, ¿no? Y así. ¿Eh? Aquí está un poquito más. Aquí está un atajo que les digo es un brinco con base a una condición. Y pues ya está medio fea. Siguiente. Redes neuronales de atención. Transformer. Eso es lo que usa ChatGPT. Por ejemplo, en un transformer puede entrar texto, imágenes de speech, tipos estructurados, señales 3D, todo para entrenar. Y, y con eso va a dar de salida pues preguntas, sentimiento de análisis, ¿vale? Es un como generador de contenido, como ChatGPT o, o otras redes, ¿no? Y pues aquí está, ¿no? El usa un input embedding, utiliza cabezas de atención múltiple, es decir, la atención es con base a los pesos o la información que tiene cada palabra, te va a decir,
pues ese es útil, ¿no? Si se va a guardar, si no se va a guardar. Ahí está, ¿no? Aquí está, es un pequeño autoencoder. Y bueno, de forma general, les digo, esta es una clase introductoria a redes neuronales que es sin fin. Pero con base a lo que hemos visto y así, pues ya están listos para ver cómo empezar a implementar redes neuronales. Igual yo en un momento, bueno, terminando esta sesión, les mandaré los videos que hay que ver para comprender de mejor forma cómo funcionan las redes neuronales, ¿vale? Entonces, muchas gracias por su atención. Probablemente este video se haya extendido bastante, pero pues es lo que toca cuando hay que aprender de redes neuronales, ¿vale? Tengan una excelente noche. Cuídense. Bye bye.